Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Un profeta nada más, ¿no? Entonces decían, nosotros lo vimos, ¿no? Recuerdan en Hechos 4:20, ¿no? Allá cuando le dice, los intimidan por haber sanado a un hombre, ¿sí? Y estaban ahí precisamente Pedro y Juan. Y dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿sí? O sea, desde ahí él empieza a hacer referencia, ¿no? Entonces, seguimos leyendo, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Perdón, tocante al verbo, ¿sí? Y testificamos, no, y la hemos... ¿Dónde voy? Y la hemos visto, ¿sí? Y testificamos, o sea, fuimos, ¿qué? Testigos, ¿verdad? Y os anunciamos la vida eterna o perpetua, ¿verdad? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿sí? O sea, estuvo con nosotros, ¿verdad? Lo que hemos visto o discernido claramente y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, ¿sí? Que viene de una palabra que es la famosa koinonía o tener en común, ¿verdad? Un interés común, una experiencia común, un compañerismo. Dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, o sea, estemos en el mismo sentir, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, ¿sí? Que Padre significa nutridor, protector y sustentador, ¿verdad? De ahí viene la raíz. O sea, y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. ¿Qué versículo voy? 4. Y con su Hijo Jesucristo. ¿Alguien sabe decir qué quiere decir Jesucristo? ¿No? Jesús, ¿qué quiere decir? Jehová es mi salvación. Viene de Yeshua o de Josué, ¿no? Por ejemplo. Cristo quiere decir el ungido o el Mesías también, ¿sí? Aún a los sacerdotes, a los profetas recibían cierto nombre en donde se les decía, por ejemplo, se les decía Yoi, Cristo y Teu, o sea, los ungidos del Señor, ¿no? Se usaba esa palabra como ungido, ¿no? Entonces, es el Salvador, se ungía a alguien para ejercer un sacerdote, para un sacerdocio, perdón, ¿sí? Entonces, Jesucristo unen las dos palabras, ¿no? Es el Salvador ungido, ¿no? O sea, que Dios trajo, ¿sí? Para salvarnos, ¿sí? Entonces, este hombre está diciendo, nosotros lo vimos y lo palpamos. Ahora, Jesús ahora nosotros lo podemos experimentar, ¿sí? No es de que Dios, pues ya está vivo, como no nos tocó en carne, pues ya estamos amolados, ¿verdad que no? Porque Él es real. Ay, así como esa abejita. Ya ven, es que está. Hay dulce por aquí, yo creo, entonces. Ay. Pero
nosotros tenemos que oír a Jesús, tenemos que estar con Jesús, tenemos que palpar a Jesús, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de buscarle en oración, de buscarle en adoración, de buscarle a través de su palabra, ¿verdad? Dice versículo 5, este es el mensaje o el anuncio que hemos oído de Él, ¿sí? O sea, de Él mismo, ¿verdad? De sus propios labios. Y os anunciamos y damos aviso. Dios, ¿sí? Es luz, ¿sí? Dios es luz. Dice que Dios tiene luz. Pues sí, tiene luz, ¿verdad? Está en tu zapato. Está en tu... Ahí aplástala mejor. Continuamos. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios, ¿sí? Es luz. Por supuesto que tiene luz, pero dice que Él es luz. ¿A qué se refiere? A que Él es recto, Él es íntegro, Él es puro, ¿verdad? O sea, Él es verdadero, ¿sí? Y no hay ningunas, o sea, ni siquiera un pedacito, tinieblas o oscuridad, habla de oscuridad, de maldad, de perversión, de pecado en Él. O sea, Dios es puro. ¿Cómo es Dios? Puro. Cuando nosotros entendemos eso, como dice Juan, o sea, una vez que conoces a ese Dios puro y has nacido de nuevo, pues vives en esa luz, ¿sí? Dice, si decimos que tenemos comunión, y viene la misma palabra koinonía, o tenemos los mismos intereses o experiencias, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con el que es la luz, con el que es puro, con el que es santo, y andamos, y esa palabra quiere decir, vivimos rodeados de, tenemos alrededor de nosotros, dice, y andamos en tinieblas, en oscuridad, en pecado. ¿Cómo dice después? Mentimos, ¿verdad? ¿Sí? O somos falsos o nos engañamos y no practicamos o actuamos la verdad o lo verdadero. ¿Sí? Hay mucha gente hoy que dice que tiene comunión con Dios, pero, oh sorpresa, aquí Juan lo aclara porque dice, a ver, no os hagáis, ¿verdad? No le hagan al cuento, les dice. O sea, si estás en luz, ¿sí? Si tienes comunión con Dios verdaderamente, te alejas de las tinieblas. Esa es la consecuencia automática. Quieres ordenar tu vida, ¿sí? Quieres que tu camino vaya recto, ¿verdad? Fácilmente el Espíritu Santo viene y te hace sentir mal cuando cometes un error, o sea, tienes convicción de pecado. Si hay mucha gente que dice, bueno, pues no le veo la convicción, ¿no? O sea, sigue pecando y pecando y pecando, dice, Señor, perdóname, y lloran y todo, pero y otra vez y otra vez y otra vez. Digo, no, pues estás practicando más el pecado que la justicia, entonces algo no anda bien ahí, ¿sí? Entonces te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? Y esta es una advertencia para todos nosotros, o sea, de estar listos, ¿sí? Entonces dice, si tú dices que tienes comunión con la luz, pero ve cómo andas, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, andas con las cucarachas, ¿verdad? No, o sea, necesitamos, ¿sí? Ahora, a Dios, le decía yo a una persona hace tiempo, a Dios no le asusta el pecado. Porque viene a veces gente y dice, es que yo he hecho esto, y ¿no? Digo, ¿y? Y aparte esto. Pues sí, hay cosas que impresionan, ¿verdad? Sí, pero, ¿qué? Pues a Dios no le asusta el pecado, porque el pecado es ¿qué? Pecado. Y Él vino a quitar el pecado del mundo.
¿Y sabes que yo he pecado? Qué bueno, porque Dios, o sea, vino a quitarte ese pecado, ¿no? Si dijeras que no has pecado, pues serías mentiroso, como vamos a leer hacia adelante. Pero dice, y andamos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y después nos dice, pero si andamos, si nos rodeamos, ¿verdad? Vivimos rodeados de, quiere decir, en luz, como Él está en luz. Y fíjense, uno de los significados que usa para la palabra está en este contexto es existir. Dice, como Él existe en luz, ¿no? Como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? Y la sangre, ¿cómo dice? De Jesucristo, su Hijo, nos limpia, o sea, nos hace limpios, nos purifica, desaparece, dice, todo pecado, ¿sí? Obviamente por el derramamiento de su sangre en la cruz. Entonces nos dice, a ver, tú dices que tienes comunión, pero si andas en tinieblas, te engañas. Pero si andas en luz, la consecuencia, o sea, si andas en luz, lo que pasa es que la sangre de Jesús te ha limpiado, ¿verdad? Eso es lo que va, lo que pasa, ¿sí? O sea, nos deja un poquito sucios, ¿verdad que no? Nos limpia completamente. Es que yo también hice esto, pues de todo. Y es que y hay gente que le cuesta trabajo aceptar el perdón de Dios porque piensa que se lo tiene que ganar. Y no es así, es por gracia, ¿verdad? Así el que haya matado a miles y miles, ¿verdad? O sea, Dios aún tendrá sus consecuencias de su pecado, pero el perdón Dios se lo puede dar si hay arrepentimiento genuino. Dice después, y la sangre de Jesús, de Jesucristo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? ¿Saben qué significa pecado? Uno, o lo asociamos con maldad, ¿no? Lo asociamos con pecado viene de una palabra que es hamartia, que significa, en uno de sus contextos, errar en el blanco, o sea, que no le, como si no le atinaras. Pero en el Nuevo Testamento, ¿sí?, se aplica más como una distorsión moral, ¿sí? Algo que obviamente tiende a la inmoralidad, a la perversión, a la maldad, ¿no? Entonces, eso es realmente el pecado, ¿sí? Algo que se distorsiona de la moral, algo que, aunque parezca un poquito, dice, ay, ¿qué tanto es tantito? Ya se distorsionó. Y eso es como el que miente una vez, tiene que echar otra más grande, y luego otra más grande, y luego, etcétera. Como el que hace alguien otra cosa y tiene que hacerlo más grande, más grande, más grande, etcétera, ¿no? Y eso es el pecado, ¿sí? Eso es lo que significa. Sí, dice, andamos en todo pecado, perdón. Si decimos que no tenemos pecado o distorsión moral o inmoralidad, ¿cómo dice? Engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo ando bien, ¿verdad? O hay gente que allá afuera tú puedes ser, pues yo no necesito a Dios, yo soy muy bueno, soy un buen padre, trabajo, cumplo con todo, ¿verdad? Sí. Pero cuando nosotros nos viene esa luz, ¿qué pasa cuando prendes la luz de tu cocina? Sí, pero ¿qué salen? Porque aunque sea uno o dos en todas las casas, a menos que le estés pone veneno, hay cucarachas, ¿verdad? Hasta en las mejores familias. Prendes, ¿verdad? O tienes que dejar algo prendido para que no, ¿sí? Y ya cuando ves ahí, pues le echas algo y ya, se acaba en un tiempo, pero al rato vuelven, ¿verdad? Pero cuando ven la luz, es más difícil, o sea, rápido salen, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Nosotros si andamos en luz, todo eso de nuestra vida, ¿sí?,
se va a ver, ¡pum! Es decir, ¡ay, pum! ¡Ay, pum! ¿Verdad? Por todos lados se va a ver. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos en comunión con Dios. Si nos acercamos más y más a la luz, nuestra vida va a ir cambiando y vamos a ver más aquellas cosas o aquellos pecados, o aquellas distorsiones en nosotros que no veíamos, o decíamos, ay, o que ya estábamos acostumbrados como si fueran normales. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿sí? Quiere decir, te extravías, te descarrías a nosotros mismos, y la verdad de Cristo, o del Evangelio, la verdad no está o no existe, es la misma palabra, en nosotros, ¿verdad? No existe en nosotros. ¿Sí? ¿A quién le está hablando el apóstol Juan? ¿A creyentes o no creyentes? A creyentes, ¿no? Entonces, a veces parece aquí como que les habla de repente como si no conocieran, pero les está diciendo, ustedes están en la iglesia, ustedes están en todo ese contexto, pero vean sus vidas, no concuerdan, ¿sí? Entonces, él trata de ayudar, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Él es fiel o digno de confianza, o fiable, que no cambia, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Ese confesamos viene de reconocer, de compungimiento, ¿no? Nada más, yo pequé, fíjate que yo pequé, ¿sí? Hay gente que presume allá afuera sus pecados, ¿sí o no? Porque ya lo bueno se le llama al malo y a lo malo bueno, o sea, dicen, pues sí, y lo andan, pues, no, me drogué, forniqué y tal, ¿verdad? Así andan los chavos y ya no les causa ningún, no, de culpa no, su conciencia ya está cauterizada. Dice, creo que estuvo mal, ¿verdad? Ya no les causa. ¿Por qué? Porque no tienen una convicción de pecado. Hay tanta distorsión moral, ha crecido tanta esa distorsión que ya está volteada, ¿no? Ahora eso es lo normal, ¿no? Había por un tiempo, hace tiempo empezaron a sacar unos letreros allá en Inglaterra que decía en los camiones, Dios no existe, vive tu vida como quieras. Y fue una campaña publicitaria. Y entonces más empezaron o sea, no te sientas culpable, no era el fin de la campaña, de todo lo que hagas. O sea, tú no vives así porque tienes el miedo de Dios, pero queremos decirte que Dios no existe. Ese era el objetivo de la campaña, ¿no? Y entonces muchos dijeron, pues sí, no le voy a rendir cuentas a nadie, mentira que hay un infierno, mentira que hay un cielo, o sea, yo aquí vivo. Entonces esa idea la han estado mete. Y a veces compartes con gente y todavía en nuestro país como que reciben más, ¿no? Pero Europa está duro, muy duro, ¿sí? Por toda esa ideología diciendo, pues, ¿qué me dices que no es verdad? ¿Verdad? Dice, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? ¿Qué quiere decir perdonar? Cuando alguien te perdona, ¿qué? Exactamente. Si perdonaste, ya no me debes nada, estamos a mano, ¿no? Oye, que te debo 500 pesos, ¿no? O lo que sea, ¿verdad? Y viene y te dice, no te preocupes, no me debes nada, ¿no? Por poner un ejemplo, imagínate que fueran miles. Entonces, pero no, si perdonas, no estás recordando, ¿verdad? Otra vez, si ya perdonaste, o sea, le eximiste de la obligación que él tenía, o del daño que él hizo, ¿no? O merecía, pues, más bien, de lo que merecía pagar, ¿no? Por el daño que hizo. Entonces fue lo que Jesús vino y nos perdonó. Esto tú te merecías, yo lo voy a pagar por ti, ¿sí? Entonces,
nosotros tenemos también que perdonar, aprender a perdonar, como Dios nos perdonó. Yo perdono, pero no olvido. ¿Sí? Nada más me acuerdo, ¿verdad? Estoy tranquilo, pero de repente, ¿verdad?, viene como un río y digo, no. ¿Sí? Y dices, a ver, eso pasa mucho en los matrimonios. Yo sé que a ustedes no les pasa, nada más a nosotros. Pero pasa mucho que ya hablaste de un asunto, ¿no? Y ya quedó ahí, ¿no? Según, pero ya después, y sale el mismo asunto, digo, bueno, no, ya habíamos platicado de eso, ya había quedado en blanco. Pero no, resulta que no estaba en blanco, estaba como que en números rojos, todavía había que saldar la deuda, ¿no? Entonces, tenemos que ser humildes y aprender que si andamos en esa luz, ¿verdad?, hay que perdonar, porque todos queremos que nos perdonen. Si nos equivocamos gravemente, decimos, perdóname, por favor, ¿no? Y cuando escuchamos, sí, te perdono, o sea, y en verdad recibimos ese perdón de Dios, nuestra alma descansa, ¿verdad? Pero si no, va a ser como la parábola del siervo que, el Señor que perdonó a uno que le debió un montón, y te ruego, ¿no? Y bueno, lo perdona, y entonces sale después ya bien, viene bien campante, este siervo, y viene y se encuentra un consiervo que le debía menos, y lo agarra y lo mete al bote porque le debía. Se entera el señor del siervo que le dice, bueno, si yo fui bueno contigo, ¿por qué? ¿No? Dice, siervo malo, le dice, ¿no? Y a veces así somos nosotros, ¿sí? Parecemos así. No somos o sea, no vemos la misericordia que Dios ha tenido, pero nosotros cuando se trata, no. Y tenemos como si tuviéramos una libretita, ¿verdad?, apuntando ahí. Todo imaginario, pero no debe de ser así, porque si andamos en luz, no solo debemos de pedir perdón, sino también perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí son dos cosas. No solo Dios nos perdona, también nos limpia. Hay gente que a veces dice, necesito orar tanto como en la religión tradicional, necesito orar tantos de estos para que entonces se te quite tu tal falla que hiciste, o órate esto y hazte esto. Pero a veces nosotros parecemos más o menos igual, ¿sí? O sea, pensamos nosotros, si hago tanto, si oro tanto, si hago tal acción, si oro a las 3 de la mañana todos los días, entonces Dios me va a perdonar eso tan grave que yo hice y mi libertad va a ir llegando. No, Dios nos da la libertad en un momento, por gracia, pero tenemos que aprender a caminar en ella, en esa luz y en esa libertad. Entonces, una cosa es que nos perdona, pero junto con eso viene que nos limpia. Entonces, no podemos decir, pues o sea, seguir nosotros en la cochinada, en las tinieblas, ¿sí? Y decir, pues ya Dios me perdonó, ¿sí? Sí, pero te perdona y te limpia, ¿no? Y te hace nuevo y te saca de todo eso. Entonces, o no entendiste de qué se trata, o no entendiste el perdón de Dios, ¿no? Y nada más te dijeron, te puede perdonar, pero no entendiste que te puede limpiar, que te limpia de todo eso, ¿sí? Entonces eso es muy importante porque hay mucha condenación luego en el pueblo de Dios por cosas del pasado. Porque no sabemos recibir, no, yo ya sé que Dios me perdonó, pero todavía te sientes culpable, ¿verdad? Porque tienes que permitir, aceptar ese perdón por gracia y dejar también que Dios restaure. Porque a veces no dejamos que Dios restaure nuestro pasado, ¿verdad? Como que ahí lo escondemos, lo llevamos y Dios dice, quiero limpiarte. Quiero sanar eso que te duele, o sea, es por tu bien, ¿no? Y tú, no, esto es mío, mío, ¿no?
Entonces no es así. Dios nos quiere restaurar y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, seguimos leyendo, le hacemos a Él mentiroso, ¿no? Viene de falsificador. Y su palabra no está o no existe en nosotros, ¿verdad? Ujú. Claro. Pues, ujú. Ajá, o sea, no estás obligado, es como el que, bueno, voy a usar un caso drástico, ¿no? Como el que abusa de alguien sexualmente, ¿no? Que era su familiar, por ejemplo. Pues lo tiene que perdonar, sí, pero no por eso estás obligado a decir, pues sí te perdono y ya como, o sea, sí no me debes nada en ese sentido, pero ya no estoy obligado a tener un vínculo contigo, ¿no? O alguien que te maltrata y te maltrata y te trata mal, y dices, bueno, te perdono y todo, pero no estoy obligado, o sea, a libertad Dios nos llamó y no a esclavitud. Ahora, hay muchas relaciones que sí se pueden restaurar, ¿sí? En ese sentido, ¿no? O sea, igual, ¿no? Puede haber gente que diga, aún de ese tipo de cosas, diga, pues yo sigo adelante y no tengo problema, ¿no? Pero lo que debe haber en tu corazón siempre es el perdón, ¿no? A veces ya no vas a poder seguir caminando con esa persona, bueno, a veces no, pero es que depende el caso, ¿no? Pero restauración siempre puede haber, ¿no? Es como en un matrimonio, ¿no? O sea, hay una situación, pues Dios puede restaurar y otra vez perdonar, que se va la confianza, que muchas cosas que se tienen que recuperar, que Dios tiene que restaurar, sí, efectivamente, ¿no? Porque todo eso se perdió, viene con la limpieza y con la restauración y con el volver a construir algo, ¿no? ¿Sí? Entonces como dices, no, pues ya no te creo, pues no me dices y nada, ¿no? Entonces, pero Dios nos perdona de todo pecado y nosotros también tenemos que perdonar, ¿sí? Es como y bueno, y a su vez hay esas consecuencias, ¿no? Es como el que mata a alguien, ¿no? Pues Dios lo perdona, sí, si se arrepiente, pero tendrá que pagar una sentencia, ¿no? Una sentencia, entonces, una mala decisión, ¿no? También, o sea, tan simple como en un negocio haces una mala inversión y no te fijaste lo que sea y ¡pum! Pierdes lo que invertiste, ¿no? Imagínate en decisiones personales, ¿no? Todo eso puede pasar, pero si puedes restablecer, o sea, que no, dice, o sea, que no quede en ti, ¿no? Pues si hay situaciones que puedes restaurar, en verdad, pues tampoco nos vamos a poner orgullosos y decir, no, porque si es una situación que a veces tendemos a exagerarla nosotros, a lo mejor de más, ¿no? Decimos, no, pues ya, ¿no? Me fallaste, ¿no? Hablaste mal de mí y ya nunca más. Bueno, se le salió un comentario, ¿no? Me explico, pero imagínate otro tipo de cosas, pues no estás obligado a caminar ya con esas personas, ¿no? Pero estás obligado a perdonar según la palabra de Dios. Romanos 10:8, por último, por favor. Para apoyar esto último. Y solo hemos visto 10 versículos. Dice el 10:8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, ¿sí? Y habla igual de compungimiento, de reconocer con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, ¿sí? Con el centro del hombre, ¿verdad? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y me llamó la atención esa palabra de boca. Había una palabra que se llama estoma, que tiene que ver con garganta, pero dice, habla de que es algo que brota del corazón y sale por la boca. O sea, no es nada más decir, yo creo en Jesús, sí, perdóname, porque si tú vas y le dices, si tú ahorita le pides perdón a Dios, te vas al cielo. Entonces, cualquiera que te va a decir, pues sí, pues ahorita, ¿no? Señor, perdóname. Pero no está saliendo, como dice el original de esta palabra, del corazón, de un arrepentimiento genuino. Entonces por eso muchos dicen, no, yo ya le dije a Jesús que me perdonara y todo, ya soy salvo. No, porque aquí el sentido original viene de un arrepentimiento. Jesús mismo no se puede contradecir porque decía, arrepentíos y creer en el Evangelio. O sea, hay un cambio de mente y de corazón, ¿no? Entonces, si nosotros nada más decimos, no, tú nada más repite esto y ya estás. Pues ya, entonces como que ya eres salvo, yo ya te declaro salva, porque no, estoy cometiendo un error porque yo no puedo declararte salva. O sea, el fruto tiene que venir, ¿no? El nuevo nacimiento lo hace el Espíritu Santo y no sé si lo va a hacer en ese momento o después, o es un proceso, o simplemente como todos nos pasó, Dios empieza a traer a alguien, ¿no? Le empieza a mostrar sus pecados, pero está en ese proceso de que Dios lo va a hacer nacer de nuevo para transformarlo, ¿sí? Entonces se abusa mucho de eso. Llegaba gente y decía, no, pues yo compartí, y fíjate que recibió a Jesús. Y digo, bueno, está bien, confesó con su boca, como dice esta porción, pero no sabemos si realmente lo hizo de corazón. O sea, no lo sabemos, porque decimos, habla de Dios pero vive como el diablo. Entonces ¿no? Está difícil, entonces no podemos nosotros avalar eso en ese sentido, no decirle, porque entonces le estamos vendiendo a la gente ofreciendo un evangelio ligero, negando lo que Jesús dijo, que dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. O sea, es con todo, ¿no? Y van a padecer como yo y van a ser participantes y Y preséntale ese evangelio y la gente dice, no, pues está muy difícil. No, pues. Sí, no, que sufrir, no. Pero si tú dices, Dios te quiere dar un carro nuevo, a ti también, la muchacha de rosado, ¿no? Y entonces, ¿qué dices? No, pues ese Jesús me conviene, es bien buena onda. Ese es el Jesús que yo creo que me prediquen. Pero el Jesús que es luz y que no anda en pecado, pues no, ya, eso aburre. Pero el Jesús que te va a dar de todo y que si tú le das, te da, y que hace años se cantaba una canción en los niños y decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un peso, Dios te dará dos. Ya estamos todos cantando, la ofrenda, la ofrenda, si tú das un peso, Dios te da, y eso es antibíblico totalmente, pero estaba bonita la canción, y nosotros le decíamos a los niños, si tú das un peso, y los niños haciendo cuentas, o sea que si doy 10 voy a recibir 20, ¿no? Y ya haciendo una negociación en su mente, entonces decía, papá, dame 10, o sea, digo, no, eso no está bien, eso que estábamos cantando, ¿no? A alguien se le ocurrió ahí, sacó de contexto, y ni pensando, ahí estamos todos los maestros repitiendo, ¿no? Por años, la ofrenda, y nosotros igual, pues si doy 10, doy ya tu mente, ¿no? Pues si no es negocio, ¿sí? O sea, nosotros damos porque amamos a Dios. Dios nos puede dar mucho más que eso, porque siempre nos da en abundancia, ¿no? Entonces, no es así. Ya ni sé por qué dije eso, pero... Lo que debe de ser. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Aquí podemos decirle a la gente, pues ya te di yo aquí la bendición y ahora eres un hijo de Dios.
híjole, pues quién sabe. Yo le puedo decir, la Biblia dice que somos hijos de Dios si creemos en Cristo y nos hace nacer de nuevos y te constituye un hijo y una hija de Dios, ¿no? Créelo, ¿no? Yo no sé cuándo pase ese proceso que el fruto se llega a ver, ¿no? Obviamente al tiempo el fruto se ve en las vidas, por sus frutos conocemos, ¿sí? Como decía aquí Juan, o sea, nos está dando una antesala de todo lo que va a venir después, porque dice, pues no digan que anden en luz, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Aunque ustedes digan, aunque usen sus labios y andan en tinieblas, se engañan a sí mismos. Y eso es muy, muy, muy común, ¿no? Muchas dobles vidas, hasta triples, ¿sí? O sea, sí, se vive así el cristianismo. Asistimos para callar nuestra conciencia, pero no vivimos en esa luz, porque cuando Dios viene, usted va a pedir cambios. O sea, va a decir, ¿le entras o no le entras? O sea, esto se trata, el cristiano sufre muchas veces, lo rechaza el mundo, lo rechazan cuando predica muchas veces, o sea, no es fácil, ¿no? Pero si tú hablas, pues vamos, ¿no? Empieza a hablar de nada más Dios te va a dar dinero, no hombre, y pues, dice, empieza a llamar, ¿no? Más gente, ¿por qué? Porque la gente eso quiere oír, ¿no? Ahorita vamos a orar y Dios te va a prosperar, ¿no? Y sí, Dios te prospera, pero el evangelio es, el centro del evangelio es que te salva, ¿no? Es lo que te salva. Que también Dios nos sana, nos restaura, nos provee y todo, pero se ha enfocado en los últimos años solamente en, se ha materializado y se ha desviado, porque es todo lo material. Ya lo espiritual, no importa, ya no se les predica, ¿tienes pecado o no? Sino, ¿tienes coche o no? ¿Sí? Ajá. Exactamente, eres de los del reino, del reino de allá, del reino de arriba. Entonces, tienes que traer un coche bueno, ajá. Y dices, pues si soy hijo del rey, pero un rey que también se hizo un rey humilde, ¿no? Y que a veces nos va a ir dando, nos prospera, nos da, pero también nos va a hacer pasar por pruebas, que nos va a tratar con nuestra vida, ¿no? Si a los apóstoles se los hizo, ¿por qué a nosotros no? O sea, qué privilegios de que gozamos nosotros. Va a decir, ¿saben qué? Del 2000 para adelante va a ser más tranquila la cosa. Ustedes solo esperen mi venida. Tranquilos, hermanos, no. Relájense, ¿no? Disfruten todo lo que el mundo ha creado. El dinero, las comodidades, y no es de que esté mal, pero lo necesitamos para vivir, pero no, ese no es nuestro fin, ¿no? Nuestro fin es lo espiritual. Pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Hay mucha luz en la escritura cuando vamos desglosando, ¿no? Señor, gracias. Sabemos que tú eres luz y queremos andar en esa luz y no engañarnos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos si estamos engañados, porque pues es para cada uno de nosotros. Podemos pensar que andamos en luz en muchas cosas, pero también, Señor, puede haber tinieblas en nosotros, Señor, que tú quieres alumbrar y quieres cambiar, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, y queremos que cada vez que nos muestres algo, en verdad, confesemos nuestros pecados, pero desde nuestro interior, con un arrepentimiento, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Sabemos que el creyente debe andar en luz, Señor, porque tú eres luz. Ayúdanos a ver eso en nuestras vidas y también a animar a otros, Señor, a que anden en esa luz, Señor. Padre, a exhortarlos, Señor, y si están en un error o si nosotros estamos en un error y alguien nos exhorta, poder nosotros rectificar y andar en esa luz, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Yo oro por cada uno aquí en este lugar, Señor, que tú nos hagas
esa iglesia fundamentada en tu palabra, esa iglesia fiel, esa iglesia que entiende, Señor, el reino de Dios en todos los momentos y en todas las circunstancias, Señor. Gracias por cada uno aquí, Señor. Oramos, Señor, por cada familia aquí representada. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Acércanos más y más a ti, Señor. Queremos hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, alumbra nuestra vida. Y hay un momento, ora delante del Señor, tú y Dios, cada uno de nosotros. Y dile, Señor, muéstrame. Si me he enfriado, Señor, me he alejado, o comienzo a permitir cosas en mi vida que están lejos de la luz, Señor, ayúdame a acercarme nuevamente a ti, a esa luz, Señor, y entonces todo lo demás, Señor, quede a un lado, Padre. Ayúdanos a confesar nuestros pecados, pero también a perdonar, Señor, y ya no acordarnos, Señor, de eso. Danos sabiduría, Señor, para poder decir, no me debes nada, verdaderamente no me debes nada, y saldar las cuentas en cero y comenzar de nuevo. Y ayúdanos a restaurar también lo que nosotros a veces hemos destruido en nuestras propias vidas o familias, o en nuestros matrimonios, o con amigos, hijos, familiares, yo no sé, Señor. Pero también si hemos dañado, Señor, relaciones, que podamos nosotros restituir, restaurar por medio de tu amor, por medio de saber pedir perdón, por medio de cubrir con amor aún todo eso, Señor. Que nuestra boca, Señor, de nuestra boca no salga crítica, sino salga bendición, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser de aquellos que bendicen, Señor. Ayúdanos, Señor, a bendecirnos unos a otros y a bendecir a los que están a nuestro alrededor. Que queremos caminar en la luz de tu palabra. Caminar en luz es vivir conforme a lo que tu palabra establece, Señor. Perdona nuestros pecados y recuérdanos, Señor, y que veamos el pecado como lo que es esa maldad, esa incredulidad, esa distorsión moral, Señor. Eso que corrupto, que nos aleja de ti, Señor. Que ya no es puro, Señor, que se corrompe, Señor, que cede, Señor, a lo que no es tuyo, Señor. Ayúdanos a estar en luz. Gracias, Padre, por cada uno. Ayúdalo a enfrentar las cosas que tiene que enfrentar en esta semana, en estos días que quedan de la semana. Provee lo necesario, Señor, en la economía también, Señor. Dales gracia y favor en sus trabajos, Señor. Y fortalécelos en medio de las tentaciones, Señor, y que esa lucha contra el pecado podamos siempre salir vencedores, porque estamos en esa luz, Señor. Estamos llenándonos de ti, y ayúdanos a orar todos los días, a alimentarnos en tu palabra y a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.